Bien, muy buenas noches. Empezamos la segunda parte de la materia, ya entramos en bajada, capítulo número 6 de un total de 10, con el tema situación financiera a largo plazo. ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Diego? Claro, como el aula está muy llena, se juntan ahí para darse calor. ¿Qué dejan cuando haga frío entonces? Bien, recuerden esta diapositiva, la utilizamos todas las clases. Simplemente para que sepan, estamos en la parte blanca de abajo a la izquierda, en el corazón del análisis de estados contables. La semana pasada vimos lo que era situación financiera de corto plazo. En nuestra cabeza rondaba una palabra que se llamaba liquidez. Ese fue el término de la semana pasada. Y entre otras, analizábamos lo que era la rotación de cobranzas, pagos y de inventarios. Ahora nos vamos a ocupar en esta unidad número 6 de la situación financiera en el largo plazo. Es decir, cómo mirar las finanzas no solamente con ojos de corto plazo, sino también con los ojos de largo plazo. Otra diapositiva que también la presentamos la semana pasada. Situación financiera de largo plazo. Estamos en el bloque del medio de los tres. Unidad de izquierda a derecha, unidad 5, 6 y 7 del programa. El corazón de lo que tiene que ver con el análisis y la interpretación de estados contables. Siempre buscando conclusiones individuales por cada una de estas tres áreas de análisis, luego conclusiones generales que nos permitan luego hacer un diagnóstico y un pronóstico. Las dos preguntas que son disparadoras para entender situación financiera de largo plazo es ¿por qué las empresas se endeudan y hasta cuánto es lógico o es razonable que se endeuden? El objetivo principal de endeudarse es incrementar las ganancias de los titulares de la empresa. ¿Y cómo vamos a ir razonando este concepto? Si el empresario decidiera no asumir deuda, es decir, vamos a la situación más conservadora posible, y que por ahí lo hemos escuchado de nuestros abuelos, nuestros padres y demás, no, acá yo todo lo hago con esfuerzo propio, no pido plata, no tomo fondos de tercero. Al no tomar fondos de tercero, todos los esfuerzos que un negocio necesite para adquirir los activos, para efectuar las inversiones, ¿quién lo tiene que hacer? Los propietarios, con bolsillo propio. A veces, la velocidad que requiere la toma de decisiones y la velocidad que requiere el crecimiento de los negocios no se podría aplicar solamente con esfuerzo propio. Hoy nosotros vamos a ver una herramienta que probablemente les cambie notoriamente la cabeza con respecto a la posibilidad de tomar endeudamiento, que es un concepto que se llama apalancamiento financiero. Cómo usar la deuda para potenciar las utilidades de un negocio. Y por supuesto, saber medir cuáles son los riesgos de esta operatoria. Y ahí pasamos a la pregunta de la derecha. ¿Cuánto podemos endeudarnos? Porque si la respuesta a la pregunta de la izquierda es, bueno, cuanto más me endeudo, más aumentan las ganancias de los titulares de la empresa, la respuesta a la pregunta de la derecha sería, ¿hasta cuándo endeudarme? Hasta el infinito. Porque si por endeudarme aumento mis ganancias, cuanto más me endeude, más voy a ganar. ¿Va bien? Va a haber un tope. ¿Y cuál es ese tope? Cuando los que nos prestan plata empiezan a preocuparse por el monto de mi endeudamiento, van a empezar a aparecer alertas o riesgo de insolvencia. Así como en el capítulo anterior la palabra que resonaba en nuestras cabezas se llamaba liquidez, en esta unidad la palabra en la cabeza se llama solvencia o insolvencia. Cuanto más endeudado esté una empresa, más riesgo de insolvencia va a tener. Y estos dos platos deberían balancearse. Todo lo que pueda endeudarme, hasta tanto el riesgo no haga que los que le prestan plata a la empresa puedan tomar dos decisiones. Una, no prestarnos más. Dos,
aumentarnos la tasa de interés, que son los dos modos que tiene un acreedor para decirme no te quiero prestar. O directamente me dice que no, o aumenta el costo del dinero. Cualquier situación con Argentina en los últimos 150 años aproximadamente no es coincidencia, ¿no? Ha sido esto. Cuando el mundo ha tenido confianza en Argentina, dio mucho dinero y a tasa de costo del capital bajo. Cuando empezó a aparecer la desconfianza, los dos modos que tuvieron los acreedores de Argentina, el primero fue subir la tasa de interés y segundo fue no prestarle más dinero al país. ¿A qué le llamamos insolvencia? Un estado de vulnerabilidad financiera. Esto lo ven y lo profundizan en la materia de concursos y quiebras, pero por supuesto que nosotros lo presentamos porque buena parte de los elementos con los cuales se calcula esta situación de insolvencia lo miramos en nuestra materia, ¿no? Arranca con imposibilidad de cumplimiento y puede llegar a terminar con la liquidación de la empresa. Si esta situación de incumplimiento se torna de temporaria en permanente y que haga imposible la continuidad del negocio. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo que vamos a desarrollar en esta unidad? Evaluar la capacidad de la empresa para atender sus deudas y demás compromisos financieros a lo largo de un amplio horizonte temporal, a diferencia del capítulo anterior, donde nos concentramos solamente en las obligaciones de corto plazo. Aquí nos vamos a ocupar tanto de las de corto como de las de largo plazo. La clave en todo esto, no importa cuán honda una empresa esté en su endeudamiento, si gana dinero, va a tener posibilidad de salir de esa hondura e ir recuperándose. Entonces, la primera respuesta al hecho de decir, ¿tiene sentido endeudarse? La respuesta debería ser sí, en tanto y en cuanto gane dinero con la inversión que está haciendo. Porque si tomo una deuda y encima mis gastos son mayores a los ingresos, no voy a tener posibilidad alguna de cancelar las obligaciones. Y lo segundo que vamos a mirar, o el segundo factor clave, es la estructura de capital, es decir, cómo se hace de dinero esta empresa. En las actividades de financiamiento que hablábamos en el estado de flujo efectivo, hoy lo vamos a mirar con otro nivel de detalle. Entonces, los tres sectores de análisis que vamos a ver en esta unidad, el sector de financiación o la estructura de financiación, la política de inversión y la capacidad de generar resultados a largo plazo. Estructura de financiación. La primera subdivisión en la estructura de financiación es que los activos de una empresa, lo que está a la izquierda de la igualdad patrimonial, los recursos o la inversión con la que cuenta una empresa, del lado derecho de la igualdad se pueden financiar de dos modos, o con recursos de los propietarios o con recursos de tercero o deuda. A partir de ahí, entonces, en el sector de la inversión, lado izquierdo de la igualdad patrimonial, los activos circulantes o corrientes o de corto plazo y los activos fijos o de largo plazo, y en el sector de financiación, capital de terceros y capital propio. Por supuesto, si una empresa saca a la venta acciones en el mercado de capitales, esas acciones son parte del capital propio. ¿Por qué? Porque el título que le estoy entregando a quien adquirió esa acción es un título de capital, pasa a ser un socio mío. Si, por el contrario, lo que saco a la venta es una obligación negociable o un bono, lo que estoy tomando es un acreedor, son fondos de terceros y le llamamos capital de terceros. Entonces, ojo y repito esto para no generar confusión. Las empresas que hacen oferta pública pueden sacar a la venta dos tipos de títulos distintos. Títulos de capital o títulos de deuda. Si lo que saco a la venta, o la empresa saca a la venta es una acción, lo que estoy sumando es capital propio. Se llama capital de terceros cuando ese capital que estoy sumando ingresa a la empresa en calidad de préstamo y con obligación de devolver ese capital más un determinado interés, ¿no?
Los tres ratios más comúnmente utilizados para medir el endeudamiento son los tres que están en pantalla. El primer índice se llama específicamente endeudamiento, que relaciona, recordemos, todo índice que esté expresado en un cociente, lo que nos dice es cuántas unidades representa el numerador por cada unidad del denominador. Por ejemplo, si dijéramos que la empresa tiene un pasivo de 300 y un patrimonio neto de 100, este cociente o índice de endeudamiento va a decir 3. ¿Qué significa? Que por cada un peso de patrimonio propio, la empresa debe 3 pesos. ¿Bien? Otro modo de mirar lo mismo es el índice de solvencia, relación entre activo y pasivo. En este caso, siguiendo los números del anterior, si el pasivo era 300 y el patrimonio neto es 100, el activo va a ser 400. 400 sobre 300, que es el pasivo, el índice de solvencia nos va a dar 1,33. ¿Qué significaría esto? Que por cada un peso de deuda, la empresa tiene en el activo un peso con 33 centavos. Si fueran acreedores, ¿se quedan tranquilos? ¿La empresa puede afrontar la obligación? Sí. Pero lógicamente que se quedarían más tranquilos si ese índice de solvencia fuese más alto. Si fuese 2, si fuese 3, si fuese 4. Cuanto más alto el índice de solvencia, más tranquilo me quedaría como acreedor. Claro, este es uno de los índices que los acreedores se van a fijar para evaluar si prestan dinero. Dado que nosotros estos índices los aplicamos en todos los años, en una tendencia podría ir mirando qué está pasando con la solvencia. Era 2, ahora es 1,8, al año siguiente es 1,5, al otro año es 1,3. Las señales de alerta del mercado financiero van a ser grandes, porque van a suponer que si no hay un cambio de rumbo, la solvencia va a ser cada vez más pequeña y el riesgo de insolvencia va a ser cada vez más alto, ¿no? Ahí los acreedores van a hacer dos cosas. O te van a pedir más garantías, varias cosas pueden hacer. O pedirte más garantías. Si antes te daban un crédito a sola firma, ahora te van a pedir una fianza, un aval, una hipoteca, una prenda, todo lo que vimos en derecho comercial como herramientas de garantía de crédito. O van a subir la tasa de interés o no te van a prestar. O al menos no te van a prestar a largo plazo. Te van a empezar a prestar a plazos más cortos. ¿Mm? El que una persona o una empresa reciban endeudamiento a largo plazo es la mayor señal de confianza que uno puede recibir. Si alguien les presta plata a 20 años o a 30 años, como son los créditos hipotecarios, significa que tienen confianza en lo que ustedes van a hacer de su vida y su actividad laboral por 20 años, 30 años. Por eso si se presenta un veterano como yo a pedir un crédito a 20 años o 30 años, me dicen, no, flaco, ya pasaste. ¿Por qué? Porque consideran que no voy a estar en condiciones físicas laborales de afrontar ese crédito de aquí a 20 años, 30 años. Tengo esperanza de estar vivo, pero para el sistema financiero es un riesgo. Entonces van a preferir créditos de corto plazo. Entonces, el tercero de los indicadores también relaciona los mismos tres datos. Fíjense que las tres fórmulas toman activo, pasivo y patrimonio neto, con distintos modos de dividir. Endeudamiento con respecto al activo. Si yo ahora divido, en lugar de dividir activo sobre pasivo, divido pasivo sobre activo y hago 300 sobre 400, esto me va a dar 0,75. ¿Esto qué diría? Que por cada un peso de activo la empresa debe 75 centavos. Es como que digan, soy dueño de un auto, pero pagué la primera cuota y debo las otras 59. Está bien, es cierto, en tu activo va a estar el auto completo, pero en el pasivo van a estar las 59 cuotas que estás debiendo. Tu patrimonio neto, riqueza, va a ser chiquito, va a ser el valor de la única cuota paga, ¿no? Entre las dudas, cuando una empresa dice, necesito plata y dudo si busco un socio o busco un acreedor, alguna de las preguntas o alguna de las características distintivas entre tomar deuda y sumar un socio están en pantalla en este momento. Las deudas suelen tener un costo fijo y el capital un costo variable. Si yo invito a un socio a sumarse a mi empresa, se suma el riesgo empresario.
Si nos va bien a los dos, si nos va mal a los dos, si nos va más o menos, nos va más o menos a los dos. En cambio, si yo sumo un acreedor, voy a tener un costo, que es la tasa de interés o diferencia de cambio, como fuera, que vaya a remunerar ese endeudamiento tomado. Segunda característica, el pasivo es exigible y el patrimonio neto no. Es decir, si yo pido plata prestada a alguien, tengo la obligación de devolverle. No tengo obligación de devolverle la plata a un socio. Si nos va bien, nos va a ir bien a los dos y va a crecer nuestro capital. Si nos va mal, vamos a perder plata, tanto mi socio como yo. El tercer punto es importante y lo vamos a rescatar al final de la clase de hoy, para los que tengan ganas y se queden, que es un tema de mucho valor agregado. En Argentina, las normas tributarias y las normas contables impiden el reconocimiento del interés sobre capital propio. Yo no puedo deducir como gasto la rentabilidad del propio empresario en el negocio, pero sí puedo deducir como gasto los intereses pagados a un tercero. Y solamente para generarles inquietud y que se queden hasta el final de la clase, la única vez en la vida que pagar un impuesto sirva para algo es que como los intereses son deducibles como gasto, una parte de los intereses los termina pagando el fisco a través de la deducción en impuesto a las ganancias. ¿Mm? Eso se llama escudo fiscal. Si les interesa el tema, sobre el final de la clase lo vamos a profundizar. Entonces, si yo me endeudo a una tasa del 15% anual y la tasa de impuesto a las ganancias es el 30% de ese 15 lo paga el fisco. Técnicamente no, lo pago yo, pero lo pongo como gasto en mi balance y lo voy a deducir en la declaración de impuesto a las ganancias. ¿Bien? Pero en cambio, si yo sumo un socio y la empresa tiene una ganancia del 15%, va a pagar impuestos sobre el 15%. No va a ser deducible esta rentabilidad del capital propio en impuesto a las ganancias. Cuarta característica, muchas empresas se endeudan porque no quieren perder el control o el manejo de la empresa. Si yo necesito plata y sumo un socio, también el lado positivo es que no me va a exigir devolución, pero el lado negativo es que va a empezar a participar de la toma de decisiones. Che, flaco, y si en lugar de pintar de blanco pintamos de amarillo las paredes, si no tengo ganas de compartir toma de decisiones, no puedo sumar un socio. Si no tengo ganas de perder o no quiero correr el riesgo de perder el manejo de la empresa, no debería sumar accionistas, sino que debería sumar deuda. Quinto punto, el costo de oportunidad del capital propio. Pedirle plata a un socio o pedírmela a mí mismo como socio de la empresa no es gratis. Si yo voy a poner mi propio dinero en el negocio, algo estaba haciendo con esa plata. En economía le llamamos costo de oportunidad al costo del mejor uso alternativo del dinero. Si, por ejemplo, yo tenía mi dinero al 37% anual en pesos en un plazo fijo y lo decido poner a la empresa, mínimamente, ¿qué voy a pretender de rentabilidad en la empresa? Que cubra el 37% que estoy dejando de ganar por no tener la plata en el plazo fijo. Entonces, este concepto de, no, yo hago la empresa solo con fondos propios e ignorar el concepto del costo de oportunidad, es válido para otra gente de negocio sin formación financiera, pero no es válido para nosotros. Nosotros tenemos que entender de que el uso del capital propio tiene un costo y ese costo la empresa lo debe pagar. Y por supuesto, la contrapartida de todos estos razonamientos es el riesgo de insolvencia. A mayor nivel de endeudamiento, mayor riesgo de insolvencia vamos a tener. Y para muchas personas, el correr un riesgo de incumplir con un tercero les asusta. Y es lícito y lógico que les pueda asustar. Hay gente que dice, no, si yo debo plata no duermo. ¿Mm? Y uno puede ponerle todo el tecnicismo y todo el profesionalismo financiero, pero no podemos trabajar con la psiquis de una persona que se siente preocupado por estar endeudado.
y dice, qué deshonra si llegado el momento no tengo la plata para pagar, por las dudas voy guardando el dinero para cuando venza. ¿Mm? Como alumnos de último año de carrera de contador público, tenemos que razonar de que seguramente ese razonamiento es una falacia desde el punto de vista financiero, pero que es lógico desde el punto de vista de la psicología humana. No lo podemos ignorar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Para los que andan en el Meet, si hay algún comentario, sepan que yo no los puedo ver en este momento a ustedes porque estoy viendo la presentación, pero cualquiera que tenga una pregunta, abra el micrófono, por favor. Hay un intermedio para los que dudan de si sumo socios o sumo deuda. La ley de sociedades admite una categoría de acciones, además de las acciones ordinarias o comunes, admite una categoría de acciones que llaman acciones preferidas. ¿Mm? Está prevista en la Ley General de Sociedades y es una herramienta que se puede utilizar cuando no consigo socios que vengan a riesgo. Entonces les propongo una acción que tiene características superadoras con respecto a las acciones ordinarias o comunes. Y esas acciones preferidas pueden tener dos características. O que sean redimibles, es decir, que tienen una fecha de vencimiento. Para aquellas que sean redimibles o que tengan una fecha de vencimiento, van a ser consideradas un pasivo. Y aquellas que son perpetuas, es decir, que el tenedor no las va a convertir en un título de deuda, sino que van a ser siempre títulos de patrimonio neto, más allá que cobren un dividendo fijo, definido por el título, va a estar dentro del patrimonio neto. Entonces, si en la empresa que ustedes están analizando, ¿y cómo van a saber si la empresa que analizan como analista de estados financieros tiene emitidas acciones preferidas? En la carátula del balance tiene que estar expresada la estructura de capital. Va a decir, el capital de esta empresa son tantas acciones ordinarias de valor nominal tanto, y si tuviera, tantas acciones preferidas de valor nominal tanto. Si no dice nada con respecto a las acciones preferidas, se quedan tranquilos de que la empresa no tiene acciones preferidas. Y una característica que la podrán leer ahí en la diapositiva, las acciones preferidas, como tienen un beneficio patrimonial mayor que las acciones ordinarias, no tienen beneficio de voto. Es decir, en las discusiones asamblearias no tienen derecho a voto, porque la ley dice, puede haber dos privilegios posibles, un privilegio patrimonial o un privilegio social. Usted elija cuál de los dos, pero no puede tener los dos a la vez. Esta diapositiva les va a ser útil. Dedíquense a lo que se dediquen en la profesión, ya sea que hagan impuestos, que hagan auditoría, que hagan análisis de estado financiero. Al rubro que quieran hacer de la profesión o ser empresarios, esta diapo va a ser de fundamental importancia. Hay 5 modos de analizar cómo está distribuido o compuesto el pasivo de una empresa. Cada una de estas 5 vamos a hablar sobre ella. La primera, a la izquierda, es conocida para nosotros. De acuerdo al vencimiento, la vamos a dividir en corto y largo plazo. Entendíamos por deuda de corto plazo aquella que vence dentro de los 12 meses posteriores al cierre de ejercicio, y largo plazo todas las que excedan ese periodo. La segunda clasificación es de acuerdo a la naturaleza de la deuda. Lo primero sería de acuerdo a la exigibilidad o el plazo de vencimiento, ¿no? De acuerdo a la naturaleza. Las empresas toman dos tipos de deuda, deudas operativas y deudas financieras. Lo veíamos en la clase pasada, capital corriente operativo, capital corriente financiero. Deberle a un proveedor, deber impuestos, deber sueldo, deber cargas sociales son deudas operativas, deberle a un banco, a una compañía financiera o una emisión de obligaciones negociables son deudas financieras. ¿Mm? El tercer elemento, el que está en el centro de los tres. De acuerdo a la especie con la que voy a pagar,
Es más, aquí hay dos, pero podría aparecer un tercer concepto. Y pediría, si lo quieren, lo pueden agregar en vuestro apunte. Una deuda puede estar expresada en moneda local, en moneda extranjera o contra el compromiso de entrega de especies o bienes. Que además de las dos monedas que están en pantalla, habría un tercer modo de cancelar las deudas, que es contra entrega de bienes. Vamos a poner un ejemplo. Un desarrollista inmobiliario vende un departamento en Pozo, es decir, lo vende antes de haberlo construido. Recibe una suma de dinero. En el pasivo no debe ni pesos ni dólares. ¿Qué debe? Debe un departamento. Y debería hacer todos los esfuerzos monetarios necesarios para entregar ese departamento al que lo pagó. ¿Mm? Hay un caso de una desarrollista inmobiliaria que anda dando vuelta en los medios en todos estos días. Dice, bueno, pero la plata que cobramos no nos alcanzó. Señor empresario, es problema suyo. Si usted le dijo a alguien, deme $100 y yo le voy a dar un metro cuadrado construido, usted asumió una obligación que no es ni en moneda local ni en moneda extranjera. Tiene una obligación de entregar una especie. Cuando un productor agropecuario recibe semillas y fertilizantes contra entrega de granos en cosecha, no tiene deuda ni en pesos ni en dólares. ¿Qué es lo que debe? Debe granos. Llegado el momento del vencimiento, o entrega los granos, o tiene que salir a comprar los granos, o tiene que contratar un futuro de granos, porque su compromiso no está en moneda. ¿Bien? En épocas inflacionarias, las personas quieren sacarse los pesos de encima y dárselos a alguien, y ese alguien no los quiere recibir a los pesos, porque desde el momento que recibió el dinero, pasó a asumir una obligación en especie. Yo te doy esta plata para una bolsa de azúcar, y en el momento que te la di, y vos me la recibiste, el que me la recibió pasó a asumir una deuda. ¿En qué especie? Ni en pesos ni en dólares, tiene que entregar azúcar. ¿Cuánto dinero le va a costar conseguir esa bolsa de azúcar? Es su problema. Entonces, en época inflacionaria, por eso se frena en un momento la recepción de billetes, porque nadie quiere quedarse con algo que se devalúe. La cuarta característica, de izquierda a derecha, es si el pasivo posee un costo financiero. Y ahí nos vamos a encontrar con las características de que hay pasivos que no generan intereses y hay pasivos que sí generan intereses. Por ejemplo, al final del ejercicio, seguramente en el balance de cualquier empresa va a figurar IVA a pagar. La posición de IVA del mes de diciembre vence el día 18-20 de enero. Desde el 31 de diciembre al 18 de enero, ¿hay intereses sobre esa obligación? No. ¿Cuándo van a aparecer los intereses? Desde el 18 de enero en adelante. Pero dentro del periodo del vencimiento no hay un costo financiero. O al menos no hay un costo financiero explícito. Yo le debo a un proveedor. Me entregó mercadería en diciembre con vencimiento a 60 días. Es decir, le voy a pagar en febrero. Esa deuda, en principio, no tiene un costo financiero. Pero entre nosotros, gente de números, sabemos que debe haber un costo financiero metido adentro del precio. Porque evidentemente no va a cobrarme igual el proveedor si yo le pago a 60 días que si le pago a contado. ¿Qué dicen las normas contables? Si es significativo, hay que discriminar el componente financiero, segregar los componentes financieros implícitos. Entonces, esa deuda sí tiene un interés, pero hay un trabajo del analista de separar la parte de capital a de intereses. Y la quinta y última categoría, se clasifican los pasivos de acuerdo al modo de garantizar el endeudamiento. Y aquí lo podemos asimilar con la terminología que se utiliza en la ley de concursos y quiebras.
Hay deudas comunes o quirografarias, como se llama en la ley de concursos, y deudas con algún tipo de garantía o privilegio. Los avales que pueden tener que firmar los propietarios a una deuda asumida por la persona jurídica es una garantía. ¿Por qué los bancos hacen firmar estos avales o fianzas? Porque para asegurarse que si la empresa con el capital que tiene no puede afrontar la obligación, el banco puede ejecutar contra los accionistas. Las prendas sobre bienes registrables móviles o las hipotecas sobre bienes registrables inmuebles son también forma de garantizar. Y aquí va a haber una tensión entre el que presta y el que recibe. ¿Querés bajar el costo del dinero? Dame garantías. Si no me das garantías, te tengo que cobrar más caro o no darte el crédito. Los créditos a largo plazo, lógicamente, que son préstamos con garantía hipotecaria. Si ustedes reciben un préstamo a 20 años para adquirir una casa o un departamento, ese departamento va a estar a vuestro nombre, pero va a tener una hipoteca en primer grado a favor del banco que les prestó dinero. Si usted dice, no, 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 yo no firmo ningún tipo de garantía, ¿cuáles son las dos opciones que tiene el acreedor? Uno, no me presta. Dos, me arranca la cabeza con la tasa. Entonces, cuanto más tranquilidad yo le transmita al acreedor y más garantías le dé, el costo del dinero va a bajar. Pero luego la posibilidad de insolventarme y no pagar va a ser menor. ¿Mm? Cuando un país asume cualquier tasa de interés, es una forma de declararle al acreedor que no le piensa pagar. Dale, vos cobrame lo que vos quieras, total no te pienso pagar. ¿Mm? Los créditos de las compañías financieras, que son a tasa notoriamente más alta que los bancos, tienen tasas de incobrabilidad bastante más altas. El que convalida hoy una tasa del 80 o el 90% anual de interés es porque tiene pocas intenciones de pagarla. Porque con una inflación proyectada del 30%, nadie debería estar en condiciones de pagar una tasa del 90%. ¿No? ¿Va bien? Entonces, estas 5 formas de clasificar o estas 5 preguntas para hacer a un pasivo no solo es para análisis, ¿eh? Les va a tocar auditoría y van a decir, ¿cómo analizo la deuda de una empresa? Háganse estas 5 preguntas. ¿A qué plazo es? ¿De qué naturaleza es? ¿Tiene o no tiene interés? ¿En qué moneda o en qué especie de pago está? ¿Tiene o no tiene garantía? Esas 5 preguntas, háganlas siempre. ¿Mm? Cuando ustedes vean una oferta de crédito en cualquier lado, piensen en esto. ¿En qué me estoy endeudando? ¿En peso o en moneda extranjera? ¿Tiene interés o no tiene? El famoso tasa cero, hay que ir a leer la letra chica a ver si efectivamente es tasa cero o tiene algún costo financiero implícito en la operación. Operativas y financieras, vamos a este concepto. Probablemente el corazón de esta unidad se desarrolle en función a esta diapositiva. Así que nos quedamos acá el tiempo que haga falta para comprender esto. ¿Cómo funciona una palanca? Me dirán, no estamos estudiando ingeniería, estamos estudiando contabilidad. Si hubiéramos sido buenos para ingeniería o física, hubiéramos estado en otra carrera y no acá. Claro. Ujú. Bien. Una palanca lo que hace es intentar multiplicar esfuerzos para reducir el esfuerzo propio usando otra energía. ¿A alguno de ustedes le ha tocado cambiar una rueda de auto? Van, sacan el gato y trae una rueda, y trae una llave de tuerca que tiene no más de 20 centímetros. Y ahí insulto a todos los fabricantes de auto y sus 3 generaciones de antepasados. Porque el brazo de palanca que yo tengo para poder hacer fuerza y mover esa tuerca es extremadamente corto. Si ustedes quieren hacer la prueba, pónganle un extensor, que puede ser un caño. Cuanto más largo sea el caño que pongan de extensión, menor va a ser la fuerza que van a tener que hacer en la punta para mover esa tuerca. Por eso el tipo de herramientas que utilizan los que
sacan neumáticos de camiones, son herramientas más largas, son palancas más largas que los que trabajan para auto. ¿Por qué? Porque es un modo de hacer menos esfuerzo. ¿Cómo funciona o por qué se le llama palanca en finanzas? Seguramente para ustedes no es la primera vez que escucharon este término, porque en la materia costos se habla de apalancamiento operativo. Este concepto es primo de ese, pero no es el mismo. ¿Cuál era el apalancamiento operativo que usábamos en costos? La estructura de costos fijos de la empresa. Cuanto más costos fijos tengo, más me apalanco. ¿Por qué? Porque indirectamente, si tengo más costos fijos, tengo menos costos variables. Si yo decido no asumir costos fijos, mis costos van a crecer prácticamente en la misma proporción que mi nivel de actividad, es decir, la mayoría de mis costos van a ser variables. ¿Mm? Ejemplo, contrato una persona, le puedo pagar por unidad de tiempo, con lo cual asumo un costo fijo, o le puedo pagar con unidad de trabajo, con lo cual asumo un costo variable. ¿Mm? Supongamos que le pago para que pinte paredes. Le pago por metro cuadrado de pintura, va a ser un costo variable. Si le pago un sueldo fijo, va a ser un costo fijo. Bien, independientemente de cuánto le dé para pintar, dentro de la capacidad máxima que tenga para pintar. ¿Estamos bien? ¿Cuál de los dos modelos prefieren? ¿Pagarle por metro o pagarle por sueldo? La respuesta como buen economista debería ser, depende. ¿Depende de qué? De cuánto trabajo tenga para darle. Yo tengo trabajo para ocuparle toda la agenda, me va a salir más barato pagarle un sueldo fijo. Si yo tengo 3 metros para pintar y después no sé cuánto más tengo, voy a preferir un costo variable. Entonces, en costos hablábamos de apalancamiento operativo, usar la estructura de costos fijos para poder crecer en volumen de actividad a un costo variable menor. ¿Mm? Y en costo graficábamos el costo fijo, la ordenada al origen, la pendiente, el costo variable y los ingresos y calculábamos el punto de equilibrio. Y decíamos, si una empresa, para no asumir costo fijo, decide una estructura de un costo fijo más bajo, va a tener que asumir que la línea de costos variables sea más alta y por ende va a demorar más tiempo la empresa en llegar a su punto de equilibrio. ¿Va bien? Porque mis costos van a tener una pendiente más elevada. Eso es lo que le llamamos apalancamiento operativo. ¿A qué le llamamos apalancamiento financiero? Lo que vamos a usar, si nosotros aquí tenemos una carga para mover, y esta carga que en la pantalla le llama mercado y que nosotros aquí le podemos llamar el activo que necesito en el negocio, mi brazo de palanca va a ser el monto de deuda que tome y la fuerza que yo voy a hacer en un extremo. Espero, denme feedback, por favor, quienes están en el Meet, si se está viendo lo que yo estoy graficando en la pizarra, por favor. Sí, se ve, profe. ¿Sí? Se ve, profe. Gracias. Esto que está aquí, la fuerza que yo hago en este extremo es el capital o patrimonio neto. El punto de apoyo va a ser la tasa de interés. Para que la palanca funcione como tal, ese punto de apoyo tiene que ser pequeño. Si el punto de apoyo es muy grande, no va a funcionar. Si ustedes se fijan, cuando vean un repartidor de mercadería por Nueva Córdoba andando ahí con sus carritos, las carretillas se caracterizan porque tienen ruedas muy pequeñas. El eje está muy cercano al piso. Cuanto más cercano al piso esté el eje y más bajita sea la rueda, menos fuerza tienen que hacer con la carretilla para mover la carga. ¿Bien? ¿Cuál es la carga que queremos mover? El activo de la empresa que queremos hacer crecer. Cuanto más largo sea el brazo de palanca, es decir, más deuda la empresa asuma, menos tiene que ser el esfuerzo que haga el empresario para levantar esa carga o para mover ese activo. ¿Mm? Y ese concepto, a nivel internacional, se le llama leverage financiero o apalancamiento financiero. Si un empresario dice, no, yo no quiero deuda, todo lo voy a hacer con esfuerzo propio, toda
La inversión que requiere los activos del negocio lo va a tener que poner el dueño. Y vamos a entrar. ¿Tiene plata o no tiene? Si no tiene, tiene que esperar. Para esperar, pierde posiciones de mercado hasta esperar tener el capital propio. ¿Qué negocio hizo? Sí, muy conservador, pero su negocio crece mucho más lento que lo que podría haber crecido. ¿Vamos bien? ¿Se entiende este concepto? Pero no olviden que así como esta carga se va para arriba, en el momento que yo deje de hacer fuerza o el negocio deje de ser rentable, esa carga se me va a venir encima. ¿Mm? Entonces, un excesivo apalancamiento financiero podría implicar una debilidad. Si la fuerza que yo hago aquí en este extremo, o el capital propio invertido es muy, muy pequeñito, pudiera ser que cuando ese peso venga en el sentido contrario, yo no lo pueda detener. ¿Mm? Pero no estamos para hablar de física, sino para hablar cómo o por qué usamos este concepto. Se llama apalancamiento porque lo que hacemos es potenciar la fuerza con la plata de otros, o potenciar nuestro capital y nuestro rendimiento con dinero de terceros. Ahora vamos a mirar este razonamiento de palanca con números afectados a la contabilidad de la empresa. Vamos a ver cómo lo hago. Lo hago en pizarra, vamos con Excel, lo hago en pizarra. Vamos a razonar esta situación. Una empresa tiene esta necesidad. En la empresa necesita activos por valor de 1.000. Y ahora vamos a razonar cuánto de estos 1.000 lo pide prestado y cuánto lo ponen los dueños. Y por otro lado, vamos a tener un estado de resultado. Ventas, menos costos, resultado antes de intereses e impuestos, que a este le llamábamos EBIT. ¿Sí? O utilidad antes de intereses e impuestos, UAII. ¿Sí? Esto voy a ir paso a paso. Por favor, lo que no se vaya entendiendo, me paran en ese momento, ¿no? Supongamos estos números. Estos van a ser inventados. Supongo que esta empresa viene ganando antes de intereses e impuestos 200 pesos. Ahí nosotros ya podríamos calcular un primer ratio que se llama ROA, rentabilidad sobre los activos, o que se llama resultado económico. ¿Cuánto es la ganancia que esta empresa genera? 200 pesos. Dividido, ¿cuánto dinero hay en activos invertidos? 1.000. ¿Va bien? ¿Cuánto sería este cociente entonces? 0,20 o lo que es lo mismo, el 20%. Cada un peso invertido en activos, esta empresa genera 20 centavos de ganancia. ¿Vamos bien? Hasta este punto no discutimos quién puso la plata. Cuando discutamos quién pone la plata, ¿qué nos puede aparecer en el estado de resultados que hasta ahora no estaba? Si parte de la plata la ponen acreedores, es decir, va a aparecer pasivo aquí, ¿qué va a aparecer aquí? Intereses. Van a aparecer gastos financieros. Cuando aquí aparezcan gastos financieros, el resultado después de intereses, es decir, el resultado antes de impuestos, ¿va a ser mayor o menor que 200? Va a ser menor. ¿Seguimos bien?
Entonces, vamos a empezar a jugar con qué porcentaje del financiamiento pedimos prestado y qué otro dato nos va a hacer falta. ¿Cuál es la tasa de interés que va a tener ese crédito? ¿Vamos bien? Vamos al punto entonces. ¿Qué pasaría si yo les digo que 400 de los 1000 que la empresa necesita los pide prestado a una tasa del 10% anual de intereses? ¿En qué va a cambiar nuestro estado de resultados? Va a aparecer ahora gastos financieros por valor de 40. ¿Va bien? Y el resultado antes de impuestos, 200 menos 40, 160. Entonces, al primer comentario, y le vamos a dar la razón a los abuelos y los padres conservadores. Ah, entonces si estás endeudado ganás menos. La respuesta es sí, ganamos menos. Antes ganábamos 200, ahora ganamos 160. O sea que abuelo, papá, tío, conservador, el que fuera, tenés razón, ganamos menos. Pero, ¿cuánta plata tenemos que poner en el negocio? ¿Qué va a pasar aquí? El patrimonio neto como diferencia de activo menos pasivo, vamos a tener que poner 600. Si ahora calculamos lo que se llama el resultado financiero, en el numerador van a ir los 160 del resultado antes de impuesto y en el denominador va a ir la porción del activo que tiene que financiar el dueño, es decir, el patrimonio neto. 600 en el denominador. Ayúdenme con la división. 160 dividido 600, 0,26 o lo que es lo mismo, 26%. Esta empresa, por estar endeudada, ¿mejoró o empeoró su rentabilidad? Mejoró. Logró pasar de un 20% a un 26%. ¿Vamos bien? ¿Qué pasaría? Vamos a extender el brazo de palanca. En lugar de endeudarnos por 400 pesos, nos endeudemos por 800. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a hacer acá resultado financiero 2. Es decir, para una deuda, para un pasivo igual a, ¿qué dije? 800. ¿Cuánto va a quedar aquí? De gastos financieros, 80. 200 menos 80, en el numerador va a haber 120. ¿Sí? En el denominador, ¿cuánto va a ser el patrimonio neto ahora? Si mi pasivo es 800, mi patrimonio neto va a ser 200. 120 sobre 200, ¿cuánto me da? Bien, claro. El efecto palanca va a ser más efectivo cuanto más pequeña sea la tasa de interés. Vamos a calcular un modelo que le vamos a llamar resultado financiero 3, que va a tener un pasivo de 800, pero con una tasa de interés del 25%. Si ahora mi tasa de interés en lugar del 10% es el 25 sobre 800, ¿cuánto voy a pagar de intereses? 200 pesos. Si yo aquí resto 200 de resultado antes de intereses menos 200 de intereses, ¿cuánto me queda de resultado? Cero. Gano cero habiendo invertido 200 pesos. ¿Cuánto es mi rentabilidad? Cero. ¿Me sirvió endeudarme? No. ¿Mm?
Si me endeudo caro, debo bajar mi apalancamiento financiero. Sigamos con una tasa del 25, pero ahora en lugar de 800 debo 400. ¿Cuánto voy a pagar de intereses? 100. 100 aquí y en el denominador va a haber 600. 100 sobre 600 me da el 16%. ¿Bien? Es menos del 20%, con lo cual endeudarme no me conviene, pero no pierdo tanto como perdería si estuviera más endeudado. Entonces, moraleja, si consigo dinero a tasa menor a qué, quiero que la conclusión la saquen ustedes, menor a qué debería ser la tasa. Al 10 me viene bien y al 25 no me viene bien. Al ROA. La tasa máxima que yo podría pagar, hasta los últimos 10 minutos de la clase que vemos lo del escudo fiscal, y vamos a cambiar esto, pero por ahora lleguemos a esta conclusión. Yo no puedo convalidar una tasa mayor que la propia rentabilidad del negocio. Si el negocio da un 20%, la máxima tasa de interés que el negocio puede pagar es un 20%. Si consigo más plata más barata que el 20%, me apalanco con dinero barato y hago que mi negocio sea más rentable cuanto más endeudado esté. Pero si el costo del dinero es caro, caro en términos relativos con la rentabilidad del propio negocio. Hace un rato cuando yo decía, y tal vez si toman plata el 80 al 90% anual, no hay negocio que lo pague. Capaz que mi respuesta debería haber sido, no hay negocio lícito que lo pague. Porque tal vez con ese tasa de interés ustedes capturan dinero, hacen algo ilícito que tiene una rentabilidad, un ROA mayor al 80% anual. ¿Quién le dice? Y si es lícito y ganan más de eso, no me cuenten a qué se dedican porque les robo el negocio, ¿no? Está garantizado eso. ¿Está? Entonces, esto que estamos razonando aquí, proporción de endeudamiento, es decir, la relación entre la inversión y la fuente de financiamiento, y el estado de resultado, de los cuales nos interesan estos dos subtotales, el resultado antes de intereses e impuestos y el resultado antes de impuestos. ¿Qué tiene en el medio? Los gastos financieros. ¿Por qué existe gasto financiero? Porque tengo endeudamiento. Si no tuviera endeudamiento, ¿existirían gastos financieros? No. ¿Va bien? Si una empresa quiere no tener gastos financieros, no debe tener pasivo y toda la plata que le haga falta al negocio la tienen que poner los dueños. Es un combo que viene con papa. Yo no puedo elegir, quiero tener deuda y no tener intereses. No existe. Yo quiero apalancarme pero no correr riesgo. No existe. Todo apalancamiento financiero requiere asumir riesgos. Asumir riesgo también lleva de la mano la potencialidad de obtener mayores rentabilidades. Entonces, la primera fórmula que proponemos aquí en la diapositiva es la de la rentabilidad económica, resultado antes de intereses e impuestos sobre los activos. Por supuesto, como toda cuenta que tiene stock, tenemos que tomar el valor promedio. En este caso lo hice con el activo simple para simplificar el análisis. Y el segundo punto clave es la segunda fórmula que está propuesta. ¿Cuál es la tasa de interés promedio que estoy pagando por los pasivos? Y surge del cociente de dividir gasto financiero dividido el pasivo. Si el calculito de la parte de arriba es más alto que el de la segunda fórmula, ¿nos va a convenir endeudarnos o no? Sí. Significa que la rentabilidad económica es mayor que la tasa de interés promedio que estoy pagando por el pasivo. Pausa por acá. ¿Cómo venimos en el Meet? ¿Alguna pregunta, alguna observación? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí. Sí. ¿Cuáles son los dos números que a vos te van a hacer falta para poder tomar la decisión? Este primero, el del ROA,
que decíamos este negocio genera una rentabilidad del 20%. Y el segundo número, si yo hago el cociente entre los gastos financieros dividido el pasivo, por ejemplo, con el ejemplo que está en pizarra, 40 dividido 400 me dice que yo estoy pagando una tasa del 10%. Entonces lo que yo voy a comparar es el 20 que da el negocio con el 10 que pago de tasa de interés. Mientras este valor sea mayor que el segundo, la conveniencia de endeudarse va a estar dada. Si este número en lugar de 10 es 25, ya saltan todas las alertas de que no. Si no es 10, pero empieza a crecer, es 12, es 14, es 16, mis alertas de, ojo, que la conveniencia de apalancarte está reduciéndose, debería ser una alerta para mí. De hecho, también es una alerta para los que me prestan plata, ¿no? Porque estos cálculos que yo lo estoy haciendo en mi empresa, también lo está haciendo o lo están haciendo el sistema financiero, que mira mis balances, que ve los movimientos de la cuenta. Sí, claro. Es decir, lo que me preguntaban aquí, repito la pregunta por las dudas que no se haya escuchado para quienes están en el Meet, me preguntaba si esta comparación que estamos haciendo entre la tasa de interés y la rentabilidad económica me dice hasta cuánto debería poder endeudarme. La respuesta me gustaría que fuera sí, pero tiene que ser no. No me dice hasta cuánto, me dice si me conviene o no me conviene. Es una cuestión dicotómica. Si la de abajo, la fórmula del gasto financiero, es más alta que la de la rentabilidad, la respuesta es no te conviene endeudarte. Pero del no endeudarme o del estar endeudado o desendeudado va a ser un camino que la empresa va a tener que recorrer. Es decir, deberíamos ir bajando las deudas más caras para tratar de que el costo promedio ponderado del capital, lo que en la administración financiera le llaman el WACC, el costo promedio ponderado del capital, tienda a ser el más bajo. ¿Mm? Por ahí menciono términos que los pueden haber visto en otra asignatura y que les permita a ustedes vincular transversalmente contenidos. Porque no me cabe duda de que en media docena de materias de la carrera estos temas se tienen que estar discutiendo. ¿Mm? Entonces, si la rentabilidad económica es mayor que la tasa de interés, la empresa va a obtener ganancia. Cuanto más endeudado esté, más ganancia va a tener. Si la rentabilidad económica es igual a la tasa de interés, va a ser neutro. Endeudarme o no endeudarme va a ser exactamente lo mismo. Si yo tomo plata al 20%, cuando mi rentabilidad es el 20%, voy a salir hecho. Pedirle la plata al acreedor o al dueño me va a dar lo mismo. Y si la tasa de interés es más alta que la rentabilidad económica, voy a estar en pérdidas, con lo cual no sería conveniente la utilización de pasivo. ¿Mm? Así que en esto no es hasta cuánto me convenga, sino un sí o no, si me conviene o no me conviene. ¿Mm? Razonamientos, cálculos para afianzar lo que estamos planteando, no suma más que lo que hemos planteado en pantalla. El segundo concepto es el de la rentabilidad financiera, resultado antes de impuestos dividido el patrimonio neto, que es el primer cálculo que hicimos con letras rojas en la pizarra. Así como el resultado económico se le llama ROA, Return Over Assets, este se llama ROE, Return Over Equity, entendiendo como equity el patrimonio neto. Resultado antes de impuesto en el numerador, patrimonio neto en el denominador. A valores absolutos, claramente, siempre el numerador de la fórmula de resultado económico va a ser más alto. Pero a valor relativo, cuando lo dividimos en un caso sobre el activo y en otro sobre el patrimonio neto, las cosas van a cambiar. Y ahí es donde va a aparecer o no la conveniencia de estar endeudado. El efecto palanca
cociente entre la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica. Si esto da mayor que 1, va a convenir endeudarse. Si esto da menor que 1, no va a convenir. Síganme aquí, entre los dos primeros ratios. Si yo divido 26% dividido 20%, esto me va a dar 1,3. Es decir, este valor es mayor que 1, con lo cual la respuesta de ¿me conviene endeudar? Sí, conviene. Pero si ahora hago este cálculo con el último y pongo 16,6 dividido 20, ayúdenme con este cociente, va a dar 0,8. 16,6 dividido 20, por favor. 0,83. Es menor que 1, ¿cuál debería ser la respuesta? ¿Conviene endeudarme? No conviene. Entonces, si es mayor que 1, la conveniencia va a estar. Si es igual a 1, va a ser indiferente. Y si es menor que 1, no va a convenir endeudarse. Hasta podría darse el caso de que estos números sean negativos. Es tan grande el monto de interés que estamos pagando que convierte una rentabilidad antes de intereses positiva en una pérdida después de intereses. Respeten el signo, cuando hagan el cociente les va a dar exactamente, el razonamiento va a ser análogo. ¿Seguimos bien? Ejemplos de cálculo, tienen también como para trabajar estos conceptos. Me pareció que lo podíamos desarrollar nosotros mismos en clase y que les quede este ejemplo para validarlo. ¿Cuáles son las variables importantes para ver si estamos o no apalancados? El spread o brecha o gap que hay entre la rentabilidad económica y la tasa de interés. ¿Cuándo me va a convenir endeudarme? Cuanto más alta sea la relación entre la rentabilidad y la tasa de interés. Si la tasa de interés empieza a crecer y se pone muy parecida a la rentabilidad del negocio, lógicamente va a dejar de ser conveniente endeudarme. Y la segunda variable en consideración es la relación entre pasivo y patrimonio neto. Si consigo dinero barato, a mayor porcentaje de endeudamiento, más apalancado voy a estar. Pero el índice de solvencia va a dar peor. ¿Recuerdan cuál era la solvencia? Activo dividido pasivo. Si mi pasivo es más alto, esta relación activo sobre pasivo va a dar más pequeña. Siempre arriba de 1, pero más pequeña. Y eso podría implicar o riesgo de insolvencia o empezar a no dormir bien por estar preocupado por las responsabilidades empresariales que uno está asumiendo. Ejemplos reales sobre el balance de IRSA. IRSA es un desarrollista inmobiliario, entre otros opera el mayor operador de centros comerciales en Argentina, dueño de Alto Palermo, Córdoba Shopping y demás. Fíjense por favor, rentabilidad financiera, 7,96%. Rentabilidad del activo, 5,44%. Estos dos números los miramos. ¿Le conviene a esta empresa tomar endeudamiento? Sí. Su efecto palanca da mayor que 1. Si dividimos 7,96 dividido 5,44 nos da 1,46. Si este número de efecto palanca es mayor que 1, endeudarse es bueno para la empresa. Pero comparado con el año anterior, ¿está mejor o está peor? Está menos apalancado. 1,61 daba este índice el año pasado, ahora da 1,46. ¿Cuáles pudieran ser las causas posibles? ¿Subió la tasa de interés? ¿Bajó la rentabilidad? ¿O una combinación de ambas? Le sigue siendo conveniente endeudarse, pero es un poco menos conveniente que lo que era el año anterior. Entonces, a la pregunta que me habías hecho, la respuesta sería sí, sigue siendo conveniente, pero es menos conveniente que lo que era el año anterior. Si continuara esta tendencia, ¿qué podríamos esperar
para el año 2024? Probablemente que continúe bajando. Fíjense el último cálculo al pie de la página, la tasa de interés promedio. Dividir los gastos financieros sobre la totalidad del pasivo. Si yo me endeudo al 9% y gano el 17% en el activo, ¿me va a convenir endeudarme? Sí. Por comparación de rentabilidad económica versus la tasa de costo del capital, me va a confirmar de que tiene sentido tomar endeudamiento. Pero fíjense que las rentabilidades se achicaron mucho a nivel porcentual del año 2022 al 2023. Si el interés o la tasa de interés llegara a despegar, podría ser preocupante para esta empresa con un nivel de endeudamiento relativamente alto. No, correcto. La causa en este caso es la notoria reducción de la rentabilidad del activo. La rentabilidad económica es la que cae mucho. Repito la pregunta por las dudas no se haya escuchado en el MIT. Me plantea, si acá tuviéramos que identificar la causa de por qué bajó el efecto palanca, la respuesta no viene por la tasa de interés, porque la tasa de interés, que es la última línea que ustedes ven en pantalla, bajó notoriamente. Bajó del 9% al 3,37%. O sea que no lo puedo echar al gerente financiero porque ha conseguido plata barata. Pero lo que ha pasado es que se redujo mucho la rentabilidad del activo. De tener una rentabilidad del 17%, bajó a una rentabilidad del 5,44%. Si hubiera mantenido rentabilidades equivalentes al del año pasado, lógicamente el apalancamiento seguiría al infinito. Pero acá la causa claramente es la reducción de la rentabilidad del activo. Ahora aflojamos un poco los cálculos y vamos a algo de elementos teóricos, conceptuales. Teoría sobre las decisiones de financiación. Hay dos formas de razonar, y esto lo planteamos en esta asignatura porque va a ser una discusión continua con vuestros clientes cuando ustedes ejerzan la profesión. Y spoileo el final de la diapositiva. Nos encantaría que todos razonen bajo el enfoque de la teoría del trade-off. ¿Qué me conviene más, plata propia o endeudamiento? Pero la mayoría de los empresarios razonan por la jerarquía financiera. Primero la plata la pongo yo, y si se me acaba la que yo tengo, recién salgo a pedir en el mercado. Es una lógica de pensamiento. A juicio de los financieros, notoriamente equivocada. Pero cuando ustedes intenten cambiarle de opinión al empresario, el tipo se va a dar vuelta, le va a mostrar el auto que tiene, la empresa que tiene, y le va a decir, ¿vos me vas a venir a decir que yo estoy equivocado? Entonces hay que ir con prudencia cuando uno quiere modificar esos hábitos de conducta. Está bien, no soy quien para decirle que usted esté equivocado, pero podría irle muchísimo mejor si, en lugar de tomar las decisiones sobre jerarquía financiera, primero plata mía y después de tercero, empieza a pensar que vuestra plata, su propia plata, no es gratis, sino que tiene un costo de oportunidad. ¿Por qué la sacaría su plata de donde hoy está ganando dinero para ponerla en la empresa? Si ustedes logran que vuestro cliente empiece a entender este segundo concepto, ya hay terreno ganado. Pero de ahí hasta lograr eso, probablemente durante mucho tiempo, no se comprenda este concepto. Porque la teoría de las jerarquías financieras viene en el hecho de decir, como yo no sé y no conozco del tema, por las dudas no lo hago. Es una negación. Y no es malo. Uno ante el temor de lo desconocido prefiere no asumir el riesgo. En líneas generales, hay otros que sí. Entonces, en otros casos,
Podemos tener comportamientos oportunistas. El hecho de decir, hay plata barata, agarrá todo lo que puedas. ¿Y qué pasa si después no lo podemos pagar? Bueno, de algún modo nos presentamos en quiebra, le damos los bienes, nos convocamos. ¿Mm? Es decir, por un lado está el temor a no dormir y en el otro lado está en el otro extremo el hecho de decir, una vez me pasó un cliente que estaba muy endeudado, me dijo, yo al principio cuando debía poco estaba muy preocupado. Ahora que debo mucho, los que están preocupados son mis acreedores. Yo no estoy preocupado. Es más, me llaman y me dicen, te conseguí un nuevo cliente. A todos les importa que a mí me vaya bien, me siento importante. ¿Por qué? Porque evidentemente, si no le iba bien, a todos los otros no le iba a poder pagar la deuda a todos los demás. Entonces, evidentemente esta persona había pasado por ese concepto de riesgo moral y decir, a partir de este momento dejó de ser un problema mío y pasa a ser un problema de los demás. Yo lo llevo a lo irónico para decir, existen riesgos. Pero por supuesto, y lo venimos diciendo desde la primera clase, a mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada, ¿no? Teoría de las jerarquías. Primero, autofinanciación, es decir, primero tomo mi propia plata. Cuando mi propia plata no alcanza, voy a buscar deuda segura. Si no consigo plata en deuda segura, voy a deuda menos segura. Es decir, deuda segura pudiera ser recurrir a los bancos, deuda no segura sería los prestamistas o compañías financieras de menor riesgo. Y recién al último, como último recurso, salir a buscar un socio. Esa es la lógica del conservadurismo extremo. Una persona extremadamente conservadora piensa de ese modo. ¿Te sorprende que buscar socio esté al último? No, porque en su cabeza no quiere ni compartir la toma de decisiones. Te convendría que podría ser un modo de deuda, pero si no quiere, claro, con la preferente no compartís toma de decisiones, pero sí tenés que pagar un costo por ese dinero. Pasa que por ahí la herramienta de la acción preferente es compleja de entender. Para alguien no sofisticado no entiende estructuras complejas de capital, porque implica modificar estatuto social, tal vez sea más barato ir y sacar un crédito bancario que emitir acciones preferidas. Entonces, eso que está en pantalla es lo que se llama teoría de la jerarquía financiera. Primero con mi plata, después deuda segura, después deuda no segura y después recién al último, si no me queda otra, busco un socio. La deuda no segura es cuando vos empezás a recurrir a mercados informales de deuda. Una deuda segura es aquella que tiene un plazo de vencimiento mediano o largo con una institución financiera. Si vos le pedís plata a un prestamista y no cubrís, y capaz que te mandan 3 matones con arma y manopla. El banco no te va a mandar matones, te mandará una carta de documento, va a ser un poquito más elegante. No va a correr riesgo tu vida. Pero hay otro tipo de endeudamiento en donde puede que hasta corra riesgo tu vida o la de tu familia por un endeudamiento, ¿no? Al menos los bancos mantienen las formas, digamos, ¿no? Con la teoría de jerarquía financiera no hay un nivel óptimo de relación. Es un orden de prioridades simplemente. Por eso los financieros consideramos, o los que estamos en el mundo de la contabilidad y la finanza, de que no es un método financieramente aceptable, pero hay que entender que muchos de nuestros clientes razonan bajo esta metodología, ¿no? Y que por más que les aseguremos que es más rentable cuanto más endeudado está, no lo vayan a hacer. Y el segundo modelo de pensamiento, la teoría del trade-off. O teoría del costo de oportunidad. Y aquí aparece en esta diapositiva ese concepto de escudo fiscal que vamos a retomar al final de la clase, simplemente para perfeccionar un poquito rentabilidad económica y rentabilidad financiera con el efecto del escudo fiscal. Y en este planteo
Cuanto más alta sea la rentabilidad del negocio, más nos conviene apalancarnos financieramente, más nos conviene endeudarnos y más veloz va a crecer nuestro negocio o el negocio de quienes estemos asesorando. Por supuesto que hay un punto, así como en la curva del Laffer había un punto que si seguíamos subiendo la tasa impositiva bajaba la recaudación, va a haber un punto en donde si el porcentaje de deuda, que es el eje de las X, se viene demasiado hacia la derecha, el valor del negocio va a llegar a un máximo y va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque los riesgos de que la empresa puede ir a bancarrota, puede ir a quiebra, va a preocupar a todos los actores y van a empezar a no prestarme o a encarecer la tasa con la que me están cobrando. Claro, claro. Hace mucha fuerza la palanca, se te va a caer encima. ¿Cómo razona alguien que tome el apalancamiento financiero como algo normal? Si yo poniendo 1.000 pesos pongo un negocio, ¿por qué no poner 10 negocios donde ponga 100? Y los otros 900 los consigo prestados. Y si en algún momento viene una crisis económica, bueno, de los 10 negocios, 3 irán a la quiebra, 4, salvo 6, los que salve, va a ser muchísima más plata que si yo hubiera puesto 1.000 en un solo negocio. ¿Eh? Entonces, este es el trade-off de riesgo con rentabilidad. Pero, evidentemente, el riesgo de bancarrota, el que empieza a razonar de ese modo, ustedes se van a dar cuenta, algunas de estas empresas dejan de estar a nombre personal y pasan a estar a nombre de, no, le puse a nombre de mi empleado de confianza, listo, esa va a ser la primera que funda. Cuando no le alcance para salvar todas, va a cuidar primero su propio pellejo, que es el que lo va a mantener en libertad, y las otras van a estar a nombre de terceros. ¿Por qué? Porque los costos de la bancarrota o de ir a la quiebra existen, ¿no? Quiebra casual, inhibición para ejercer el comercio, quiebra fraudulenta con posibilidad de sanciones de prisión, ¿no? Política de inversión. Hasta ahora nosotros decíamos que la empresa necesitaba 1.000 en activos y no discutíamos los 1.000. Ahora la idea es que empecemos a discutir si la empresa realmente necesita 1.000 en activos. Porque un negocio va a ser mejor negocio no solo porque genere más ganancias, sino porque también necesite menos fondos invertidos. Entonces, en esta unidad 6 de lo que es el análisis financiero de largo plazo, no solo nos quedamos mirando el lado del pasivo y patrimonio, sino que también tenemos que mirar el activo. ¿En qué pone plata la empresa? En sus activos. Y uno de los elementos que vamos a considerar aquí, o uno de los indicadores, se llama inmovilización del activo. ¿Cuánto del activo es activo de largo plazo? ¿Será bueno o será malo que el activo no corriente sea muy grande? Depende, bien. Mucha economía tienen en la carrera. En principio es malo. Necesitaríamos que la mayor proporción posible de los activos estén en activos líquidos. Yo tengo activos en el no corriente, para hacerme de dinero debería desprenderme de esos activos y vender un activo fijo, ni es rápido, ni es fácil, y probablemente nunca recupere el valor por el cual lo tengo contabilizado. Pero tal vez sea imprescindible por el negocio al que me dedico de tener una proporción de activos no corrientes grande. Pero, por ejemplo, tengo una empresa que se dedica a telefonía celular y me quiero ir y quiero cambiar de rubro. ¿A quién le vendo una antena? Sí puedo vender el local comercial, porque así como se usaba para vender telefonía celular, puede venderse, eso, poner una dietética. Pero hay activos muy específicos. Entonces, si el porcentaje de inmovilización del activo es alto, más vale que el negocio tenga una buena rentabilidad, porque lo que no tiene es liquidez. Su velocidad de rotación de activos va a ser baja. Otros indicadores de inmovilización pueden ser la inmovilización
con respecto al patrimonio neto. Creo que la gráfica la tenemos una diapo más adelante. Fíjense aquí. Tenemos tres situaciones. Inmovilización del patrimonio neto. Menor que 1, el cuadro de la izquierda. Fíjense que el patrimonio neto es más grande que el activo no corriente. Esa empresa, todo lo que tiene inmovilizado y más es financiado por sus propietarios. Si nos vamos ahora al bien de la derecha, el patrimonio neto no alcanza a cubrir la totalidad de los activos no corrientes. Parte de los bienes de uso, parte del activo no corriente, ¿quién lo financia? Los acreedores. ¿Mm? Ahí el índice de inmovilización del patrimonio neto nos va a dar mayor a 1. ¿Por qué? Porque tenemos más activo no corriente que patrimonio neto. ¿Mm? Y ahí el profe que fue titular de la cátedra por muchos años, y el apreciado Florencio Escribano Martínez, él planteaba, si lo que quiero es seguridad, lo mejor que puedo hacer es financiarme a través de recursos propios. Pero mayor seguridad no necesariamente quiere decir mayor rentabilidad, sino todo lo contrario. ¿Mm? Si no me alcanza con fondos propios, ¿con qué tipo de deuda debería financiar el activo de largo plazo? Con préstamos de largo plazo. Si yo comprometo préstamos de corto plazo para adquirir activo fijo, voy a estar causándole problemas de liquidez. Las actividades que en el estado de variación de capital corriente, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las que vinculaban los rubros no corrientes con los corrientes? ¿Cómo le llamamos? ¿Se acuerdan las letras? ¿Letras y números? ¿O ya pasó el primer parcial? Sí. ¿Mm? Todas las actividades C1 son peligrosas desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque estoy financiando con deuda de corto plazo, estoy financiando un activo de largo plazo. Voy a traer problemas en el capital corriente o problemas de liquidez para la empresa. ¿Mm? Entonces, en el estado de variación de capital corriente, lo vamos a ver esto como causas financieras, y en el estado de flujo de efectivo lo vamos a mirar en las actividades de inversión y de financiamiento. ¿Qué hace la empresa con la plata? Probablemente compre maquinaria. ¿De dónde saca esa plata? Debería venir en actividades de financiación. Si la plata para invertir viene de actividades operativas, es probable que nosotros estemos quitándole liquidez al negocio. El corto aspecto a mirar es la capacidad de generación de resultados. Para que un negocio sea sustentable, nosotros tenemos que poder responder con buenos índices a estos tres cálculos. Vamos a explicarlos. Cobertura de intereses por los resultados. Resultado antes de intereses e impuestos dividido gasto financiero. La plata que gano antes de intereses me debería alcanzar para cubrir los intereses y que me sobre plata. Vengamos acá al ejemplo. Yo tengo gasto financiero por 40. ¿Cuánto debería ser el resultado antes de intereses? Más de 40. Yo tengo 200 dividido 40, este índice me va a dar 5. Quiere decir que con la ganancia del año yo alcanzo a pagar 5 veces los intereses. ¿Estoy cubierto? Sí. ¿Le puedo pagar a todo el mundo los intereses o alguien se va a quedar sin cobrar? Entonces, cobertura de intereses por los resultados. Yo estoy cubriendo 5 veces con los resultados que genero los intereses que tengo que pagar. Pero, por ejemplo, si los intereses fueran 200, 200 dividido 200 me va a dar 1. Ya no lo estoy tan cubierto, lo cubro una sola vez. Pero el único que va a cobrar es el banco. Todos los demás, los accionistas no van a ver una moneda ese año, porque toda la plata va a ir al banco. Otros dicen, en lugar de tomar un resultado que es por lo devengado, hay un índice mejor que es analizar
los flujos de efectivo. Entonces, el segundo cálculo, a nivel de pensamiento es análogo al primero, pero en lugar de mirarlo con un estado de resultado por lo devengado, lo estoy mirando con un estado que lo muestra por lo percibido. ¿Qué tomo? El flujo de efectivo provisto por las operaciones, que debería ser más alto que los gastos financieros. Si la empresa hiciera todo por lo percibido, el primero y el segundo método nos deberían dar igual, porque la plata generada por las operaciones en devengado y percibido nos deberían dar igual. Pero como probablemente no todo lo que vendemos lo cobramos en el momento, no todo lo que compramos se paga en el momento, puede que el flujo efectivo operativo dé parcialmente distinto. Y hay quienes prefieren trabajar con otro subtotal. En lugar de trabajar con el EBIT, que sería el resultado antes de intereses e impuestos, prefieren trabajar con el concepto de EBITDA. Es decir, irnos más arriba en el estado de resultado antes de restarle depreciaciones y amortizaciones. ¿Y cuál es el razonamiento? Que ese subtotal cubra varias veces los gastos financieros. Si el EBITDA dividido gasto financiero no nos da un coeficiente mayor que 1 y alto, la empresa estaría en la incapacidad de cubrir el costo financiero de su propia operación. ¿Perdón? Depreciaciones y amortizaciones. Sí. Vamos con esto. Estado de resultado. Venta menos costo, margen bruto. Aquí entre los gastos operativos hay dos conceptos de gastos operativos, que uno son las depreciaciones de bienes de uso, otras son las amortizaciones de activos intangibles, y aquí habría un primer subtotal, perdón, antes de esto, hay un subtotal que le llamamos EBITDA. Si yo ya le resté depreciaciones y amortizaciones, lo que tengo aquí es EBIT, o resultado antes de intereses e impuestos, en la jerga de la primera fórmula que está ahí. Y aquí abajo, ¿qué le restamos? Gastos financieros, y esto se llama EBT, luego le resto impuesto a las ganancias, y va a quedar el earning, o resultado neto. Entonces, un subtotal EBITDA, segundo subtotal EBIT, tercer subtotal EBT y el último total, el resultado neto. Entonces, el concepto de cobertura de intereses lo que busca a través de tres modos distintos de calcularlo es si con la actividad operativa del negocio está generando la ganancia suficiente o los fondos suficientes para poder pagar los intereses y que sobre dinero. Si ese valor da más alto que 1, implica que se cubren los intereses y sobra dinero. Si ese valor diera menor que 1, estaría implicando que toda la ganancia del negocio se le están llevando los intereses y que ni aún así alcanzaría para pagarla. Una empresa que tenga esa situación, que estos valores den menor a 1, ¿va a ser sustentable en el largo plazo? No. ¿Mm? Como dicen los memes ahí en las redes, ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado. ¿Está? Si nosotros entramos a ver de que la empresa tiene estos ratios menores a 1, por más que la empresa en la diaria continúe, está muerto. O rápidamente toma algún cambio sustancial en alguno de los indicadores, cambia la gestión, cambia el modo de trabajar, suma inversionistas, mejora la rentabilidad del negocio de algún modo, o hace algo o va camino a la quiebra. Ahora les planteo esta inquietud. Vamos a suponer que la empresa es rentable, gana plata, pero todos los años, cuando llega la asamblea de accionistas, se juntan los accionistas y dice, ¿cuánto ganamos? 100 pesos, distribuyamos los 100 y nos llevamos los 100. ¿La empresa va a crecer con capital propio o no? ¿Cuándo la empresa va a crecer?
cuando parte del dinero que la empresa ganó no se distribuye como utilidades, sino que se reinvierte en el negocio. ¿Y esto cómo lo medimos? Lo medimos con un indicador que se llama autofinanciación. ¿Cuánto de las utilidades que el negocio genera quedan como resultados acumulados o resultados no asignados? Si ese valor de utilidades retenidas tiende a ser cero, la financiación tiende a ser cero. Significa que la empresa no va a estar autofinanciándose con sus propias ganancias, sino que las ganancias que obtiene se las llevaron los dueños. No digo que sea ilícito, ¿no? Es perfectamente lícito, lo marca la ley de impuestos a las ganancias, la ley de sociedades. Practicamos la reserva legal, llegamos al 20% del capital social, está todo cumplido. A partir de ahí, la asamblea es soberana y puede distribuir hasta el 100% de las utilidades. Pero va a ir en desmedro de la autofinanciación. Entonces, las utilidades retenidas van a ser la resta entre el resultado del ejercicio menos el dividendo que estemos pagando ese año. Si el dividendo es cercano al resultado ordinario, la autofinanciación va a ser cercana a cero. Y ahí va a haber tensiones también que a ustedes como profesionales les va a tocar llevar adelante o conducir esas tensiones. Dentro de las empresas, y más que nada en las familiares, va a estar la tensión entre los miembros de la familia que quieren capitalizar y dejar en el negocio toda la plata generada, y va a haber otros parientes que pretendan llevarse el dinero, y las dos visiones son lícitas, pero una va a ser más sostenible en el largo plazo y la otra no. Pero si la empresa se pone caprichosa y decide no distribuir nunca dividendos, ¿qué acción pueden tomar algunos de sus accionistas? Irse. Che, me harté, al final soy millonario en numeritos, pero no veo una moneda, vendo, malvendo, regalo, tiro mis acciones, pero me harté. ¿Mm? O lo peor, empiezo a decir, no, seguro que hay administración fraudulenta, pongo un abogado, empiezo a complicar las asambleas, cuando en realidad el planteo sería más lógico. Che, mirá, en realidad necesito un dividendo para vivir. O me lo da la empresa, o tengo que vender las acciones e irme a otro lado. Capacidad de devolución de la deuda. Y estos son los últimos indicadores que hacemos. Pasivo en el numerador y el resultado en el denominador. Miremos este caso, el que está con los números rojos a la izquierda. Yo tengo un pasivo de 400 y mi resultado es 160. Está bien, no puedo pretender cubrir todo el pasivo en un año, o sea que no nos pongamos paranoicos. ¿Cuántos años voy a necesitar para cancelar mi endeudamiento? 400 dividido 160, voy a necesitar 2 años y medio. ¿Va bien? Si este número diera 10 años, 12 años, 15 años, nos preocuparíamos. ¿Por qué? Porque necesitamos mucho tiempo para poder cancelar el endeudamiento. Si este número da un valor pequeño, la capacidad para cancelar el pasivo va a ser mayor. El segundo índice, en lugar de hacerlo sobre el pasivo total, lo calculamos solo con respecto a la deuda financiera, con respecto a los resultados. Y el tercero, deuda financiera con respecto al flujo de efectivo operativo. Pero el concepto de los tres es el mismo. ¿Cuántos años nos demandaría saldar el pasivo si todas las ganancias las destináramos a ello? ¿Cómo mejora este índice? O bajando el pasivo o aumentando la ganancia. Es decir, o baja el numerador o aumenta el denominador y lo haría más chiquito este valor. Uno de los primeros índices que los bancos calculan con respecto a las empresas es este valor. Y de los últimos elementos que vamos a analizar, vamos a ver lo que se llama flexibilidad financiera. ¿Cuál es la habilidad que tiene una empresa de adaptarse a cambios? Por ejemplo, las medidas económicas de la
semana pasada implicaron en mi vínculo con todos los clientes el analizar lo positivo, lo negativo, lo conveniente, lo inconveniente y si hay que hacer algún cambio de estrategia. No es lo mismo un modelo de negocio basado en un dólar a 1000, a 1200, a 1400. Un mercado externo abierto o cerrado, una clientela cautiva o liberada. Consumidores con más dinero o menos dinero en el bolsillo. Todo eso implica cambios de estrategia, con tasas de interés más baratas o más caras. ¿Cuál va a ser una de las medidas ahora para que la gente no vaya al dólar, tenerlo al dólar planchado? ¿Qué van a hacer con los pesos? Hay que dar un motivo de dónde colocar los pesos. Cuando esos pesos van a un banco y hay que convalidar una tasa de interés más alta, la contrapartida es que la tasa de interés que le van a cobrar a las empresas también va a ser más alta. El que venía apalancado cómodamente con una tasa barata, negativa con respecto a la inflación, esas épocas de tasa de interés barata se acabaron. ¿Qué flexibilidad tiene la empresa de adaptarse a esos cambios? Puede que la tenga la capacidad o puede que no la tenga. ¿Mm? Y aquí es donde hablamos de deuda mala o deuda buena. ¿Mm? Y las características, las que están en pantalla: acceso o no a financiación bancaria, posibilidad o no de romper el chanchito y de tener alguna plata de financiación propia como para poder salir a cubrir, acceso o no al mercado de capitales, liquidez o no de los activos. Si yo estoy en una situación financiera delicada y puedo liquidar algún activo, por ejemplo, liquido inventario, me puedo hacer de dinero rápido. Si yo para hacerme de dinero tengo que vender un activo fijo, va a ser difícil que lo pueda lograr rápido. ¿Mm? Mayor o menor nivel de endeudamiento, mayor o nivel de rentabilidad. Para los que tengan ganas y paciencia, la clase formal se puede dar por terminada. Me gustaría, quienes tengan ganas, nos quedamos 10 minutos más, 5 probablemente, y explicamos el concepto de escudo fiscal. Cómo el Estado, a través de impuesto a las ganancias, nos puede ayudar a que nuestros números mejoren. Voy a dejar la parte del estado patrimonial de nuestra gráfica. Y voy a armar de nuevo el del estado de resultados porque me hacen falta un par de líneas más que hasta ahora no la teníamos. Ventas menos costos. Vamos a llamarle aquí EBIT. Gastos financieros. EBT. Y aquí vemos, vamos al impuesto a las ganancias. Recuérdenme los números que tenía aquí. ¿Cuánto decía ventas y costos? Gracias. 500 menos 300. Hasta aquí tenía 200. El título de lo que vamos a ver se llama escudo fiscal, o cuál es el impacto que tiene el impuesto a las ganancias con respecto a lo que estamos analizando. Vamos a suponer una primera situación en donde la empresa tiene deudas 0, gastos financieros 0, utilidad antes de impuesto 200, impuesto a las ganancias, supongamos para hacerlo fácil un 30% de alícuota. ¿Cuánto sería el impuesto a las ganancias? 60. Resultado neto, 140. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando en el ROA nosotros querramos aplicar utilidad antes de intereses e impuestos, nos va a decir 200 en el numerador. Pero técnicamente al dueño no le van a quedar 200. Porque si venía ganando 200, hay una parte de estos 200 que van a ir al pago de impuestos a las ganancias. ¿Cuánto va a ir al impuesto a las ganancias? 60. Al dueño le van a quedar 140. Pero por ahora razonemos que la fórmula dice tomemos utilidad antes de intereses e impuestos.
sobre un activo de 1000, nuestro conocido 20%. ¿Qué pasa ahora? Y sigamos con el ejemplo que habíamos puesto, tomamos 400 de pasivo al 10%. Nuestro estado de resultado hasta aquí venía igual. Utilidad antes de interés e impuesto, 200. Gastos financieros, 40. Utilidad, 160. 30% de 160, 48. ¿Cuánto nos queda aquí? 112. ¿Cuánto se redujo nuestra rentabilidad? 28. Pagamos 40 de intereses, pero nuestra utilidad solo se redujo en 28. ¿Quién puso los 12 que faltan? Los puso el fisco. ¿Por qué? Porque al haber deducido como gasto los intereses, una porción de esos intereses son absorbidos por la deducción o escudo fiscal. ¿Qué te perdiste? Me miras con ojos grandes. Sí. Hasta acá un estado de resultado común. Veníamos con los 200, el gasto financiero era por 40, nos quedó un resultado antes de impuesto de 160, el 30% de 160 son 48 y nos queda un resultado neto de 112. Si comparamos la situación sin deuda y con deuda, nos da que el ahorro, perdón, que la menor ganancia que tenemos es 28 pesos. Pero digo, ¿cómo llegamos a que solo se redujo en 28 si de intereses pagamos 40? La diferencia entre esto y esto, alguien la puso. ¿Quién la puso? La puso el fisco. Entonces, si ahora yo hago, el ahorro viene por los intereses. El 30% de los intereses, claro, al yo deducir como gasto los intereses, voy a bajar el monto de impuesto a las ganancias a pagar. ¿Mm? Entonces, rentabilidad neta, yo debería hacer los 112 que me quedan, a ver cómo lo explico del modo más fácil. Yo tengo, si yo me fuera aquí en el EBIT a la rentabilidad o al ROA, me voy por la rentabilidad neta, hago 140 sobre 1000, me da un 14%, y ahora en este caso, si yo hago 112 de rentabilidad sobre 600, ayúdenme con este razonamiento. Entonces ya no es el 20, 112 en 600, 19, 18,66. La pregunta sería, ¿cuál es la máxima tasa que yo puedo pagar de interés? Uno tendería a decir, yo puedo pagar hasta el 14, porque el ROA me dice el 14%. Pero en realidad, como yo sé que de ese 14% hay una parte que no lo pago yo, sino que lo paga el fisco, yo debería hacer la tasa de interés dividido 1 menos la tasa de impuesto a las ganancias. Es decir, vamos primero la fórmula y después hago el cálculo. La tasa de interés máxima que yo puedo pagar sobre 1 menos t. Entonces, si yo hago 0,14 dividido 1 menos 0,30, ¿cuánto me da esto? No, 0,20. Es decir, el negocio me da un 14% de rentabilidad y yo podría pagar una tasa del 20%. ¿Por qué? Porque como de ese 20% yo deduzco de impuesto a las ganancias el 30%, el efecto neto que voy a terminar pagando de tasa de interés es 0,14. En realidad lo compensa. Es decir, me está dando
un 30% de plus por arriba de la ganancia el hecho de usar plata de terceros, porque esa tasa de interés, un 30% del valor de la tasa de interés la termina pagando la deducción fiscal. ¿Mm? Claro, es ROA dividido, mala mía, ROA dividido 1 menos T, este sería la tasa de interés máxima. Entonces, en los países que es más alta la tasa de impuesto a las ganancias, es más conveniente tomar endeudamiento, porque una parte mayor del costo de intereses va a ser deducible impositivamente. En Estados Unidos todas las empresas toman endeudamiento. Si necesitan un bien, lo toman en leasing. Si necesitan adquirir una máquina o un inmueble, lo toman con hipoteca. ¿Por qué? Al tener tasas impositivas altas, más escudo fiscal tenemos, más barata resulta la tasa de interés neta de impuestos. ¿Estamos? Única vez que el impuesto va a traer algún beneficio directo. No soy anarquista ni anti-Estado, ¿no? Pero digo, lo tomo jocosamente al planteo de decir que para una empresa organizada como tal y pagadora de impuestos, todo su endeudamiento debería ser por vía bancaria y en blanco, porque todo comprobante de gasto que tenga lo va a poder deducir y va a tomar un beneficio fiscal que no es menor, 30 o 35% de acuerdo a la alícuota con la que estemos trabajando. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Tenés dudas por acá? ¿Eh? Claro. No, lo hago sobre el neto y ¿en cuál termino? En el bruto. ¿Está? Porque la diferencia entre uno y otro es el efecto del impuesto a las ganancias. ¿Está? Este lo hice simplemente para comprobar. Con haberlo hecho sobre el ROA, con el EBIT, ya sabías cuál era la tasa máxima. Sin necesidad de llegar al 14 y después del 14 volver al 20. ¿Está? Estimados, un placer. Que tengan linda noche. Prepárense para las prácticas de esto que van a ser interesantes tanto mañana como el viernes. Un gusto grande. Gracias. Gracias, profe. No, mañana no, perdón, mañana no, el viernes. Viernes y el miércoles de la otra semana. Un placer, que tengan buena noche todos. Adiós, profe.